Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Bueno, contéstenme porque me siento solo aquí. Sí se escucha, profe. Sí se escucha, profe, todo bien. Bueno, vamos a ir iniciando entonces. Me dicen que los chicos que están en el colegio están conectándose ahorita. Una pregunta, ¿todos hicieron el laboratorio? Una pregunta, jovencitos. Estoy compartiendo la guía, la pantalla. ¿Se ve? ¿Se visualiza? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar ahora un tema un poco, bueno, muy relacionado con la semejanza de triángulos. Y esto es el teorema de la base media. Prácticamente es un caso particular, muy particular, de rectas de segmentos en un triángulo paralelos a un lado. Y nos da una información que es bastante útil a la hora de resolver situaciones, problemas.
Este teorema lo que nos plantea es lo siguiente. Si por los puntos medios de los lados de un triángulo se traza un segmento, ese segmento es paralelo al tercer lado. Es bien interesante este teorema porque nos permite resolver situaciones, problemas en algunos casos muy particulares. Fíjense lo que nos plantea. Dice que, por ejemplo, en este triángulo que está aquí, que si este es el punto medio, bien, si M es el punto medio de AB y N de AC, y por eso unimos esos puntos medios mediante un segmento, dice este teorema que este segmento es paralelo al tercer lado, ABC. Miren qué bonito. Y además, fíjense, además, su medida es la mitad de el lado BC. Bien interesante este teorema, porque nos permite resolver situaciones. Pues. Si yo trazara por este punto medio, N, punto medio de AC, una paralela al lado AB, esa paralela cortaría ABC en el punto medio. Y fíjense que si hago lo mismo por M, un segmento paralelo al lado AC, ese, uniendo a ese punto con el punto, digamos, K o L, digamos, L. Ese segmento también es paralelo a AC. Y miren qué bonito. Ese triángulo quedó dividido en 4 triángulos semejantes al primero. Ahora, esos 4 triángulos son congruentes. Es bien, bien interesante el resultado que se obtiene de ese teorema. Teorema de la base media. Y nos ayuda a resolver un montón de cosas, ¿no? Vaya. Datos de este teorema son que AM, por ejemplo, el segmento este chiquitito de aquí, bueno, es igual al segmento este chiquitito de aquí. Y cada uno es la mitad del segmento grande. Ese segmento está dividido en 2 segmentos iguales. Igual pasa con AC. AC queda dividido en AN y en CN. ¿Ya? Y los dos son iguales. Y sumados dan AC. Es decir, que AN es igual a un medio de AC. O CN es igual a un medio de AC. Y lo mismo pasa en el lado BC. Podríamos decir que BL es igual en medida a CL. Y cada uno es la mitad de BC. Vale, ¿cómo se demuestra esto? Aquí aparece una demostración. Aparece una demostración aquí. Una pregunta, chicos, que están en el colegio, ¿ya ingresaron? Hola.
Contéstenme, jovencitos, contéstenme. No voy a creer que estoy solo. Bien, una especie de demostración de este teorema de la base media es la siguiente. En los triángulos AMN y ABC se separan esos dos triángulos. Voy a hacer un garabatío aquí. Solo para saber a qué triángulo nos estamos refiriendo. Más pequeño, por supuesto. Este es B, este es A y este es C. En esos triángulos ocurre ¿qué? Primero, son semejantes. Bien, como este lado es paralelo a este ángulo es igual a este. Es decir, este con este. Este con este. Es decir, este con este. Porque son ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. ¿Cómo se le llama a esos ángulos? A propósito, alguien me dice. Hola, hola. Contesten, jovencitos, contesten. Es importante que establezcamos la comunicación porque si yo no estoy seguro que están escuchando y yo no los escucho, pues estoy con la duda. Así es que respóndame alguien ahí. Alballero, Sí, profe. ¿te escucha? Sí. Vaya. Quiero que me estén retroalimentando ahí porque no sé si estoy hablando muy rápido, voy muy rápido o qué. Entonces deténganme si es que no entienden. Bien. Por el teorema de clase media, sabemos que, bueno, lo que dice es que en el lado AB y en el lado AC se trazan los puntos, se ubican los puntos medios, M y N. Bien, y se traza una paralela. Les decía que estos ángulos, ¿cómo se le llama a estos ángulos? Este con este, entre paralelas. Recordemos lo que teníamos así. Alternos internos. Este con este. Este con este sí serían alternos internos. Pero este con este serían correspondientes. Por ser correspondientes entre paralelas, cortadas por una transversal, son congruentes. Son iguales en medida. Entonces este ángulo es igual a este. Este ángulo es igual a este. Y como este es común, es el mismo ángulo A, voy a marcar así. Como es común, pues es igual, ¿verdad? Entonces, estos dos triángulos son semejantes porque tienen sus tres ángulos congruentes. Y esa es una conclusión ya aquí en la demostración. Aquí aparece. Aunque el lado, ángulo, lado.
Más bien es porque sí, ahí está, hay un problemita. Es porque los ángulos son congruentes, ¿verdad? Y esto está, no es ese el criterio. Bien. Ahora, AM, este pedacito, es la mitad de este. Entonces, al dividir este lado entre este, que son correspondientes, da lo mismo que dividir este entre este. Entonces, eso está escrito aquí. Dice que AM es a AB, como AN, este pedacito, es a este. Y eso es un medio, porque es la razón de proporcionalidad. Ya dijimos que como este es punto medio, este es la mitad de este. ¿De acuerdo? Bien. Ya dijimos que el ángulo MAN con el BAC son congruentes porque es un ángulo compartido. Bueno, es más, un ángulo es congruente con el mismo. Ahora los triángulos son semejantes. Bien. Bueno, entonces sí está bien aplicado el criterio porque este lado es proporcional a este y este es proporcional, entonces tiene dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos. Entonces los triángulos son semejantes. Pero también por el otro criterio AAA también son semejantes. Bien. Ahora, MN, si son semejantes, pues se concluye que MN y BC son paralelos. Y lo que hay que demostrar es que MN es la mitad de BC. Y esto tiene que ver con lo que les planteaba aquí. Entonces, lo que hay que demostrar en realidad es que MN es la mitad de este. Ahora bien, les decía, si trazamos siempre una paralela por este punto a este lado AB, entonces esta paralela viene a cortar ABC en el punto medio, como una especie de recíproco de este teorema. Entonces viene a cortarlo aquí. Y por lo tanto, BC queda dividido en BL y LC, o CL si queremos, que además esos son iguales. Ahora bien, les decía, estos triángulos son semejantes. Todos estos triángulos, bueno, congruentes son más bien. Este ángulo es igual que este, igual que este. Este ángulo es igual que este, porque este es paralelo a este. Y este ángulo es igual que este. Y este. ¿Ya? Este, porque estas dos son paralelas y son correspondientes. Y este con este, estas dos son paralelas y son correspondientes también. Ahora bien, los tres ángulos tienen sus ángulos congruentes. Sus tres ángulos, los cuatro triángulos tienen sus ángulos congruentes. Ahora bien, este lado es igual a este. Este es igual a este. Entonces, se prueba que MN es la mitad de BC. ¿De acuerdo? Ahora, el
el resultado que a nosotros nos interesa es que en todo triángulo, en cualquier triángulo, el que sea, si nosotros ubicamos los puntos medios de dos lados y los unimos, ese segmento es paralelo al tercer lado. ¿De acuerdo? Y si hacemos eso con el otro lado, el segmento que los une es paralelo al otro lado, ¿no? Al que no toca. Igual con este. Y los cuatro triángulos que se forman son triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Bien. Continuando. Yo quise poner aquí este triángulo, ya enunciando el teorema de base media de esta manera. Dice que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo cualquiera es paralelo al tercer lado y su longitud es igual a la mitad del lado al cual es paralelo. Fíjense que aquí tracé APQ por los puntos medios de AB, P es el punto medio de AB, y Q el punto medio de BC. Y tracé PQ. El teorema nos dice que si por esos puntos medios se traza un lado paralelo un segmento, quiero decir, ese segmento es paralelo al tercer lado, es decir, a AC. Y su medida es la mitad de ese lado AC. En GeoGebra, trace un triángulo cualquiera para indicar que estos eran paralelos, este ángulo igual a este. En lo que les decía son ángulos correspondientes. Y le pedí a GeoGebra que me entregara las medidas de estos lados. Este segmento mide 384 en este caso. Y el segmento de aquí para acá, RC, aquí está, es 384. Y RA es 384 también. Entonces ahí tenemos un ejemplo particular de lo que sucede ahí con este teorema. Entonces, lo que deben aprenderse ustedes ahora es lo siguiente. En todo triángulo, si se unen los puntos medios de dos de los lados, el segmento que los une es paralelo al tercer lado. Y ese segmento es igual a la mitad de la longitud del tercer lado. Eso es lo que tienen que aprenderse. No sé si se entiende, chicos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A manera de ejemplo, miren. Ahí tenemos un triángulo y nos pide el valor de X. Se sabe que M y N son puntos medios de los lados AB y AC. Y M y N, ¿verdad? Los puntos medios de los lados AB y AC respectivamente. Entonces nos pide encontrar el valor de X para que se den esas condiciones. Con otro valor de X no se daría. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Miren, fácil. ¿Cómo sabemos que esos puntos M y N son puntos medios? Y ese segmento MN es paralelo a BC. Entonces, podríamos sacar los dos triangulitos. Este triangulito y el grande. Y hacer la relación de semejanza. Este lado es 2X. Este lado es 3X más 4. Aquí está medio chueco, dibujado medio chueco. Es algo así.
Algo así, mejor así. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el teorema de la base media? Que este lado es la mitad de este. Es decir, guardan una razón de semejanza de un medio. Entonces, diremos que 2x dividido entre 3x más 4 es igual a un medio. ¿Ya? Porque es la razón de semejanza. Y resolvemos esto. 2x por 2. Este 2 pasa a multiplicar aquí. Y este 3x más 4 pasa a multiplicar a 1. 2x por 2 igual a 3x más 4. 2x por 2 es 4x igual a 3x más 4. 4x menos 3x es igual a 4. Y por último, x, 4x menos 3x es 1x, es igual a 4. Entonces x debe valer 4 para esas condiciones. No sé si queda claro. ¿Está claro? Profe. Bien. Especie de un recíproco del teorema de la base media. El teorema de la base media nos dice que si por los puntos medios de un triángulo, de los lados de un triángulo, de dos de los lados de un triángulo, se traza un segmento, ese segmento es paralelo al tercer lado, al otro lado, y su medida es la mitad de ese tercer lado. Bien. Este recíproco de este teorema dice que si por el punto medio de uno de los lados de un triángulo cualquiera se traza una paralela a un segundo lado, entonces esta paralela corta al tercer lado en su punto medio. Fíjense. El teorema de la base media dice que si por los puntos medios de los lados, de dos lados de un triángulo se traza un segmento, este segmento es paralelo al tercer lado. Este teorema recíproco nos dice que si por el punto medio de un lado se traza una paralela al tercer lado, de uno de los lados se traza una paralela a otro lado, esa paralela corta al tercer lado en el punto medio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta figura. Aquí lo único que sabemos es que M es el punto medio de AB. Y sabemos que MN, se traza MN. N es el punto donde corta ese segmento MN a AC. También sabemos que MN es paralelo a BC. Entonces, ese segmento, por pasar por el punto medio de AB y ser paralelo a BC, corta a AC en su punto medio. Entonces, lo que hay que demostrar, los datos que da este teorema, son que AM es igual a BM y esto es igual a un medio de AB. Es lo que sabemos. Y que además, sabemos además que MN es paralelo a BC. Entonces, lo que hay que concluir, entonces, AN es igual a ANC o CN, como quiera, igual a un medio de AC. Eso es lo que hay que demostrar. Y aquí está demostrado, miren. Entonces, en los triángulos
en los triángulos. Aquí lo voy a dibujar. En este triángulo A, M, N y A, B, C. En los triángulos AMN, AMN, ABC. El ángulo MAN, este ángulo es común. Es el mismo ángulo. Es este. Este. Este ángulo prácticamente es el mismo. Ahora también dice que el ángulo NMA, este, es igual a este. CBA. ¿Por qué son iguales? Por ser correspondientes. Es, aquí le voy a cambiar color. Este. Con este va. Lo voy a quitar, me voy a quitar, lo voy a quitar. Miren lo que dice. Ve. Bueno. Este con este son correspondientes. Aquí los tengo, en celeste. Y fíjense que, otra vez, ve, tenemos dos triángulos semejantes por tener dos ángulos congruentes. ¿Ya? Dos ángulos congruentes, todos los triángulos son semejantes. Bien. Y eso lo determinamos porque este lado es paralelo a este. Ahora bien, sabemos que este criterio AA, ¿verdad? Ahora, sabemos que este lado es correspondiente con este. Y que su razón de proporcionalidad, bueno, ahí está escrito más abajo, que su razón de proporcionalidad es un medio. Entonces, AM entre AB es igual a un medio, por ser punto medio. Ahora, como los triángulos son semejantes, AN dividido por AC, es decir, este con este también es igual a un medio. Es decir, AN entre AAC, porque este es A. Entonces, la razón también es un medio, la razón de semejanza, que es igual a MN entre BC. Es decir, este entre este. Fíjense que a los lados correspondientes yo les pongo la misma marca. Ya. La misma marca para referirme a que ellos son los lados homólogos o correspondientes en esos dos triángulos semejantes. Y pues ahí ha quedado demostrado que hace es el doble de MN.
que esto es el doble de esto. Y que además, este es la mitad de este. O este es el doble de este. ¿De acuerdo? Que AC es el doble de AN y que BC también es el doble de MN. Ahí queda demostrado. Ahí ustedes leen más detenidamente la demostración. Además, esa demostración entiendo que ya les dieron el libro de mate. ¿Se lo dieron ya el libro? ¿Ya lo tienen el libro de mate? Pregunto. Sí, profe. Vaya, eso ahí está, en ese libro. Les voy a decir exactamente en qué página. En la página 114, 113 y 114 está eso. Y están estas demostraciones también, de ahí las tomé. Así que ahí pueden indagar un poquito más. Bien, un ejemplo aplicando esto, otro ejemplo. Bien, dice que en esa figura, en la figura mostrada, debe calcularse X, sabiendo que M es el punto medio de AB y que MN es paralelo a BC. MN vale 3.5 y BC es 5X menos 3. ¿Ya? Entonces, vaya, ¿cuál es la razón de proporcionalidad entre MN y BC? Lo que quiero decir es cuál es el resultado de dividir MN, este segmento, entre este otro segmento. Díganme ustedes. Según el teorema de base media y su recíproco. Un medio, profe. Un medio, correcto. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿quién es MN? Aquí lo tenemos. 3.5. ¿Y quién es BC? Aquí está. 5X menos 3. Multiplicamos en cruz. 5X menos 3 por 1 es 5X. Y 2 por 3.5. ¿Cuánto es esto? 7. 5X menos 3 igual a 7. 5X será igual a 7 más 3. 5X igual a 10. X igual a 2. ¿Qué es 10 entre 5, verdad? Este 5 pasa a dividir al 10. X igual a 2. Y ya está resuelto eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, todo claro. Fíjense que este teorema es bien sencillo, es bien bonito y en ocasiones nos ayuda a resolver situaciones muy interesantes. Muy, muy interesantes.
Bien, continuemos. Este es bien bonito, miren. Esto es bien bonito. Bien. Parece así un poco extraño esta cuestión, pero es bien, bien interesante. Es un paralelogramo inscrito en un cuadrilátero, fíjense. Como de un cuadrilátero cualquiera puede aparecer un paralelogramo. Bueno, un cuadrilátero, recordándoles, les decía, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Ahora, en los cuadriláteros hay varias clases. Está el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, los trapecios. Vaya, el cuadrado, pues es un cuadrilátero en el que sus lados son iguales y también sus ángulos. Todos son rectos. Los ángulos todos son rectos y los lados todos son iguales. Un paralelogramo. Un rectángulo, mejor, primero un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos iguales y sus ángulos también son iguales, 90 grados todos, rectángulo. Los lados opuestos son iguales, no los 4. Si los 4 son iguales se llama cuadrado. Ese es un rectángulo. Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Ahora, sus ángulos opuestos son iguales. Oigan bien. Sus lados paralelos miden lo mismo. Y sus ángulos opuestos también miden lo mismo. Ya, ese es un paralelogramo. Ahora bien, un rombo. Un rombo es un paralelogramo que tiene sus lados iguales. Ese es un rombo. Ahora bien, un cuadrilátero que no tiene sus lados son diferentes. A ese, si tiene dos lados paralelos, se le llama trapecio. Y un trapecio, dos lados paralelos, ¿verdad? Un trapecio puede ser rectángulo, isósceles y puede ser escaleno. Escaleno es el trapecio en el cual todos sus lados miden diferente. Rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Y isósceles es el que tiene dos lados con medidas iguales. Y son los no paralelos. Los paralelos son diferentes. Ahora bien, hay otro tipo de cuadriláteros que no es ninguno de esos. A esos se le llama trapezoides. No sé si sabían toda esta información ustedes. Quisieran tenerla o porque así se las puedo dictar ahorita para que la copien. Pero me dice, porque es necesario que sepan eso ustedes. Hola. Sí, profe, por favor. Vaya, entonces lo primero que van a escribir, cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Polígono de 4 lados. Es un polígono de 4 lados. Vaya, me van diciendo cuando vayan terminando.
Cuadrilátero, les dije, ¿verdad? Polígono de 4 lados. Se clasifican en cuadrado, cuadrilátero, en el que sus 4 lados y sus 4 ángulos miden lo mismo. Son congruentes. Sus ángulos miden 90 grados, ¿verdad? Eso es cuadrado. Me dicen si ya terminaron para continuar. Continúo. Sí, Sí, profe. profe. Rectángulo. Rectángulo, la segunda clase cuadrilátero. Cuadrilátero en el que sus 4 ángulos son congruentes. Entre paréntesis, póngale 90 grados. Y sus lados paralelos miden lo mismo. Tres. Paralelogramo. Paralelogramo. Cuadrilátero en el que sus lados opuestos son paralelos y en medida igual. Y sus ángulos opuestos son congruentes. Cuatro. Rombo. Cuadrilátero que tiene sus lados iguales que tiene sus 4 lados iguales en medida y sus ángulos opuestos son congruentes. Ve, aquí voy a hacer un paréntesis. Al paralelogramo algunos le llaman romboide. Ya, paralelogramo se le llama en ocasiones romboide. Vaya, 5. Trapecio. Cuadrilátero en que
en que dos de sus lados opuestos son paralelos. Dos de sus lados opuestos son paralelos. Los otros dos, si quieren ponerle entre paréntesis, los otros dos no son paralelos. Ahora, los trapecios se dividen en isósceles, escaleno y rectángulo. Si quieren poner que es un trapecio isósceles, es el que tiene sus lados no opuestos de igual medida. Escaleno, trapecio escaleno, es el que tiene todos sus lados distintos. Y trapecio rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Llevamos 5, ¿verdad? 5 clases de cuadriláteros. Y vamos con el último. Trapezoide. Un trapezoide es un cuadrilátero que tiene todos sus lados diferentes y también sus ángulos son diferentes. Una cosa más sobre los cuadriláteros, la suma de sus ángulos internos es 360 grados. Vaya, eso es por si no sabían mucho de cuadriláteros, ahí ya tienen bastante información. Es necesario que la manejen porque si manejan una parte de esto, es necesario que manejen eso otro. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, chicos. No, Jovencitos, profe, todo claro. estamos bien. Vaya. Y como les repito, ¿verdad? Es necesario que ustedes manejen esta información. Ya están en 9º grado, van para primer año y deben responder alguna duda de eso. Y aunque sea como cultura general, pero que lo van a ocupar más adelante, lo van a ocupar. Porque les van a hacer algunas preguntas en las que les van a mencionar estos nombres y ustedes deben saber qué es. Por ejemplo, en geometría analítica les van a decir de repente, demuestra que los puntos, si les dan 4 puntos, son los lados de un paralelogramo. Demuestra que los puntos, 4 puntos dados, ¿verdad? Son los lados de un trapecio. Demuestra que los lados de los puntos son los lados de un rombo. Entonces es necesario que ustedes sepan qué es rombo, qué es trapecio, las clases de trapecio, qué es un trapezoide. Todo eso es necesario que lo manejen. ¿De acuerdo? Entonces, al menos como cultura general, pero de que se los van a preguntar, estoy seguro. Entonces, es necesario, no van a estar ustedes ahí. Ay, ¿qué es un trapecio? Les van a decir, ¿y quién les dio clase el año pasado? Ya, entonces ustedes tienen que
aprender todo eso. Bien. Regresemos. Cerremos ese paréntesis y regresemos a esto. ¿Sabían ustedes que dentro de cualquier cuadrilátero, oigan bien, cualquier cuadrilátero, el que sea, si a los lados les marcamos su punto medio y esos puntos medios los unimos, continuos, ¿verdad? Puntos medios de lados continuos, los unimos, formamos un paralelogramo. Miren qué interesante esto. En cualquier cuadrilátero, si unimos los puntos medios de los lados continuos, la figura que se forma es un paralelogramo. Yo tengo, creo que lo dejé. Sí. Aquí está, miren. En GeoGebra tengo un cuadrilátero cualquiera. Y miren la figura que se forma uniendo los puntos medios. A este cuadrilátero, lo primero que hice fue trazar 4 puntos. Es más, fíjense que lo voy a hacer con ustedes. Voy a abrir GeoGebra de nuevo. GeoGebra. Bueno, miren, voy a poner 4 puntos cualesquiera. Y voy a hacer un polígono en esos 4 puntos. Me vengo a esta herramienta, polígono. Ahí puedo dibujar como polígono un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, lo que yo quiera. Puedo dibujar un polígono regular, lo que quiera. ¿De acuerdo? Bien. Vale, es más, voy a hacer más grande este cuadrilátero. Lo voy a hacer algo raro. Vale, ahora le voy a pedir que me ubique los puntos medios de este lado, de este, de este y de este. Punto medio lo agarro en este botón. Aquí está, medio o centro. Y ahora le voy a pedir que me dibuje un cuadrilátero. Un polígono de 4 lados. Pues ocurre que ese es un paralelogramo.
paralelogramo. Y si no me creen, vamos a hacer esto. Ángulo. Miren ese ángulo. Miren ese ángulo. ¿Cuánto mide? Miren este ángulo. ¿Cuánto mide? Le voy a quitar. Así se ve mejor. Quiero que observen los ángulos opuestos. Y ahora vamos a encontrar. Vamos a poner E. Aquí está E. Básico, le vamos a poner solo valor. G también. H. Valor. Y E creo que es el otro. F. Valor. Vale, fíjense. 319, 319, 672, 672. Es decir, los lados opuestos son iguales. Ahora les voy a hacer esta demostración. Voy a mover al punto C. Observen los valores. Siguen siendo iguales. O sea, cambian los valores, ¿verdad? Pero los opuestos, los lados opuestos siguen siendo iguales. Y los ángulos opuestos son iguales. Ahí moví C. Voy a mover B ahora. Observen. Los lados opuestos siguen siendo igual en medida. Y los ángulos opuestos también. Siguen siendo iguales, miren. Y siempre serán iguales. Siempre. Bueno. Fíjense bien. Entonces, en todo cuadrilátero, los puntos medios de los lados de ese cuadrilátero son los vértices de un paralelogramo. Oigan bien, los puntos medios, en todo cuadrilátero, los puntos medios. Si unimos los puntos medios de lados continuos, de lados adyacentes, no de opuestos, ¿verdad? No de lados opuestos, de lados adyacentes.
formamos un paralelogramo. ¿De acuerdo? Y hay una demostración para ello. Yo tengo aquí el cuadrilátero ABCD y tengo el paralelogramo que se forma dentro de ese cuadrilátero. Fíjense bien. Que se forma uniendo los puntos medios de lados continuos. ¿Ya? Ahí está. Y para demostrarlo, lo que se hace es trazar una diagonal del cuadrilátero. Se traza una diagonal. Fíjense que no es nada complicada la demostración. Igual, para demostrar que los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, solo se unen dos lados, vértices opuestos y se divide ese cuadrilátero en dos triángulos. En este caso ABD y en este caso BCD. Esos son los triángulos. ¿Y cuánto suma los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. Entonces en esta parte hay 180 grados y en esta parte también hay 180 grados. Este y este son ángulos enteros, pero estos dos son divididos. Es el ángulo B. Y este es el ángulo D, pero están separados. Entonces si sumamos todo, nos da 360, que es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero cualquiera. El que sea. Es una demostración bien sencilla. Solo que hay que escribirla, ¿verdad? Eso hay que escribirla. Bien. Ahora, para demostrar que esos puntos medios son los vértices de un paralelogramo, se hace lo siguiente. Bien, se traza, ¿verdad? Como ya les dije, la diagonal BD, en este caso, del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Ahora, MQ es paralelo a BD. ¿Por qué este lado es paralelo a este? Vale, centrémonos en el triángulo ABD. Olvidemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí, olvidémosla ahorita. Solo centrémonos en el triángulo que está a nuestro lado izquierdo. ABD. Como M y Q son puntos medios, por el teorema de la base media, si unimos esos puntos medios, ese segmento es paralelo a BD. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos al otro triángulo, al de la derecha. En el triángulo BCD, N es el punto medio de BC y P de CD. Ahora, si unimos esos puntos medios por teorema de base media, el segmento ese NP es paralelo a BD. Ahora bien, si MQ es paralelo a BD y NP también es paralelo a BD, entonces MQ es paralelo a NP. Bien. Ahora, supongamos que trazamos la diagonal AC y hacemos el análisis similar. Fíjense, si trazamos la diagonal AC. Voy a ver si puedo trazarla. ¿Cómo hago para trazar una línea?
Bueno, no me queda ahí la línea. Pero si trazamos AC, bien, como M es punto medio de AB y N de BC, por lo tanto, si son puntos medios y los unimos, estos puntos medios, el segmento MN es paralelo a AC. Y si me voy al otro triángulo, al de abajo, Q es punto medio de AD y P de CD. Si unimos a Q y a P, nos da el segmento QP. Ahora bien, si tenemos ese segmento QP, ese va a ser paralelo por el teorema de base media a AC. De nuevo, si QP es paralelo a AC y MN es paralelo a AC, entonces MN es paralelo a PQ. Ahora bien, este cuadrilátero que está formado aquí tiene sus lados opuestos paralelos. ¿Cómo se le llama? Paralelogramo. ¿Ya? Y esto está escrito aquí, mire. Esa demostración está escrita aquí. Se traza la diagonal BD del cuadrilátero. MQ es paralelo a BD, que es la primera diagonal, ¿no? BD es paralelo a NP por el teorema de base media. Entonces, MQ es paralelo a NP. De forma similar, vamos a llegar a concluir que MN es paralelo a PQ. MN paralelo a PQ. Por lo tanto, el cuadrilátero MNPQ es un paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, en el cuadrilátero ABCD, MNP y Q son los puntos medios de AB, BC, CD y DA respectivamente. Entonces, el paralelogramo que se forma es, el cuadrilátero que se forma es un paralelogramo. Bien, aquí en este se nos está pidiendo que demostremos que este cuadrilátero en este cuadrilátero MNPQ es un paralelogramo. Solo que en este caso, el cuadrilátero es un cuadrilátero cóncavo, miren. Pero no importa que sea cóncavo. ¿Qué podemos hacer aquí? Siempre trazar la diagonal, ¿verdad? Esta diagonal. Un poquito más rarito, ¿va? Porque la diagonal de aquí, quiero ver, de aquí para acá. Está rara, pero siempre se va a cumplir el teorema de la base media porque se forma un triángulo. Y como este punto es punto medio de este lado y este punto es punto medio de este lado, entonces este segmento va a ser paralelo a este. Igual el análisis que se hace de este con este de aquí. Porque este punto M y Q son puntos medios de AB y de AD respectivamente. Entonces, eso es lo único, ¿verdad? Entonces, eso es para demostrar que MQ y NP son paralelos. Pero también de la forma análoga se demuestra que MN es paralelo a PQ. Y ahí está la demostración. Sería bueno que ustedes escribieran desarrollando esa demostración. Ahora bien, ¿qué pasa en GeoGebra? Miren. ¿Qué tal si yo en GeoGebra hago de ese cuadrilátero, lo hago cóncavo, quiero decir?
Miren, aquí lo tengo cóncavo ya. Miren. Sigue siendo el cuadrilátero que se forma ahí con los puntos medios, un paralelogramo. Sí, miren. Sigue siendo. Aunque el cuadrilátero sea cóncavo. Ya, ese sigue siendo paralelogramo. Bueno, jovencitos, no sé si hay dudas o quedaron muchas dudas o quedó claro. Chicos, Todo claro, profe. yo creo que cuando les hablé de GeoGebra no les demostré eso, pero se los voy a demostrar ahorita así rapidito, porque no les presenté, creo yo. Aquí está, miren. Aquí dibujé un cuadrilátero cualquiera, miren. Este es un cuadrilátero cualquiera. Aquí está. Y tracé los puntos medios con la herramienta esta. Punto medio. Punto medio de AB, punto medio de BC, punto medio de CD y punto medio de AD. Y uní esos puntos con la herramienta polígono. Uní los puntos. Y ubiqué los ángulos opuestos. Aquí están, ángulos opuestos. Ángulo opuesto, ángulo opuesto. Y puse las medidas del lado opuesto. Ahí se ve que son iguales las medidas de los lados opuestos y las de los ángulos opuestos. Entonces, en el cuadrilátero que se forma en el interior de ese cuadrilátero grande, ese cuadrilátero es un paralelogramo. Ahora bien, ¿funciona esto para un cuadrilátero cóncavo? Sí, miren, ya lo hice cóncavo. Miren, las medidas de los ángulos opuestos siguen siendo las mismas y de los lados opuestos siguen siendo las mismas. Entonces es un paralelogramo. Bueno, jovencitos, todas estas demostraciones ustedes las pueden hacer en GeoGebra para ayudarse a entender estos conceptos. Bien, pero no se les olvide, mañana vamos a continuar, si es que tenemos clase mañana. Quiero ver. Vamos a continuar con la circunferencia. Sí, mañana tenemos una hora. Vamos a continuar con la circunferencia. Entonces nos vemos mañana. Se cuidan. Feliz día. Adiós, profe. Feliz día. Gracias, profe. Ujú.